Mi hermano sonrió con arrogancia. He estado aquí más de 30 días. Por ley, no puedes echarme ahora. Miré las cerraduras nuevas que acababa de instalar y dije, ¿quieres jugar a los juegos legales? Jugaremos a los juegos legales. La adrenalina me seguía bombeando después de lo que acababa de pasar en mi propia casa. Soy un hombre de 31 años. Y lo que estoy a punto de contarles es cómo mi hermano mayor, Miguel, un hombre de 33 años, intentó llevar a cabo la estafa más audaz que he presenciado, intentando establecer derechos de posesión como paracaidista en mi sótano. Pero subestimó gravemente con quién se estaba metiendo. Déjenme pintarles el panorama completo porque el contexto importa aquí. Compré mi casa hace 3 años después de romperme el lomo trabajando en consultoría tecnológica. No es nada lujoso, una modesta casa de 3 habitaciones en desniveles en los suburbios de Querétaro, pero es mía. Cada pago de la hipoteca, cada reparación, cada mejora ha salido de mi bolsillo. El sótano está terminado, completo con su propio baño, cocineta y entrada independiente. Originalmente había planeado rentarlo para obtener ingresos extra, pero nunca me di el tiempo de hacerlo. Miguel, por otro lado, ha pasado la última década saltando entre la casa de nuestros padres, los departamentos de varias novias y, ocasionalmente, durmiendo derrimado en los sillones de sus amigos. Siempre ha tenido excusas, la economía, los malos jefes, los arrendadores injustos. Nuestros padres, Patricia y Roberto, le han solapado y facilitado las cosas en cada paso del camino. La familia ayuda a la familia, decía mamá, mientras le pasaba otro cheque disimuladamente. Hace 6 semanas, Miguel apareció en mi puerta con 2 maletas de lona y su típica expresión de perro regañado. Su última novia, Valeria, lo había echado después de atraparlo tomando dinero de su bolsa una vez de más. Necesitaba un lugar donde quedarse solo por unos días mientras resolvía sus cosas. En contra de mi buen juicio, le permití quedarse en el sótano. Sin un acuerdo formal, sin hablar de renta, solo ayudando a mi hermano. La primera semana estuvo bien. Se mantuvo apartado y parecía estar buscando trabajo. La segunda semana, noté que había traído más de sus pertenencias. Para la semana 3, había instalado su consola de videojuegos, colgado pósteres y estaba recibiendo correspondencia en mi dirección. Cuando lo confronté sobre cuánto tiempo más planeaba quedarse, se rió. Relájate, hermanito. No le hago daño a nadie estando aquí abajo. La semana 4 es cuando las cosas se pusieron interesantes. Llegué a casa de un viaje de negocios y me di cuenta de que había cambiado la cerradura de la entrada independiente del sótano. Cuando le exigí una explicación, me entregó un documento impreso, algo de basura que había encontrado en internet sobre los derechos de los inquilinos y cómo establecer residencia. En verdad, dijo con una cara muy seria, he estado aquí más de 30 días. Tengo derechos ahora. Si me quieres fuera, tendrás que desalojarme legalmente, lo cual podría tomar meses. La arrogancia en su rostro, la absoluta certeza de que había encontrado una brillante laguna legal. Incluso mencionó que había estado documentando su estadía con autorretratos fotográficos con fecha y guardando copias de la correspondencia que había estado recibiendo. Hice mi investigación, Diego. Ya no puedes simplemente echarme. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era desesperación ni circunstancias temporales. Esto fue calculado y premeditado. Había estado planeando esto desde el primer día, pensando que podía manipular el sistema y asegurarse alojamiento gratuito indefinidamente. Bueno, Miguel cometió 3 errores críticos en su plan maestro. Primero, asumió que yo era el mismo dejado que había sido en la infancia. Segundo, pensó que yo no tendría estómago para un conflicto familiar. Tercero, y lo más importante, no sabía que yo había pasado los últimos 2 años sirviendo en la mesa directiva de la Asociación de Colonos de mi fraccionamiento lidiando con situaciones similares, por lo que me había vuelto muy versado en derecho inmobiliario. No discutí. No grité. Simplemente dije, está bien, Miguel, si quieres jugar a los juegos legales, jugaremos a los juegos legales. La confusión en su rostro no tenía precio. Esperaba enojo, tal vez algunas amenazas vacías sobre llamar a mamá y papá. En lugar de eso, subí las escaleras y comencé a hacer llamadas. Mi primera llamada fue a mi abogado, Daniel, quien se especializa en derecho inmobiliario. A pesar de ser fuera del horario de oficina, contestó de inmediato.
Nos habíamos hecho amigos a través de las batallas de la Asociación de Colonos. Le expliqué la situación, y de hecho, se rió. Tu hermano es un idiota, dijo sin rodeos. No es un inquilino. Es un invitado que ha abusado de su bienvenida. La correspondencia y la cerradura cambiada en realidad juegan en su contra. Podrían considerarse allanamiento y daño a la propiedad. Daniel me explicó mis opciones. Dado que no existía un contrato de arrendamiento, no se había pagado ninguna renta y yo nunca había aceptado ninguna tenencia, Miguel era simplemente un invitado. La regla de residencia de 30 días en la que él confiaba no aplicaba de la manera que él pensaba. Más importante aún, cambiar mi cerradura sin permiso era el delito de daño a la propiedad. Mi segunda llamada fue a la línea de no emergencias de la policía. Les expliqué que tenía a un intruso en mi sótano que había cambiado mis cerraduras sin permiso. Me dijeron que enviarían a alguien en menos de una hora. Mientras esperaba, me preparé. Imprimí cada mensaje de texto entre nosotros, mostrando claramente que él había pedido quedarse unos días. Reuní las escrituras de mi propiedad, los estados de cuenta de la hipoteca y los recibos de servicios, todos a mi nombre únicamente. También tomé fotos de la cerradura cambiada y documenté las modificaciones no autorizadas que había hecho en el sótano. Los dos oficiales que llegaron fueron completamente profesionales. El oficial Torres, el de mayor rango, escuchó ambas versiones. Miguel intentó su discurso sobre la residencia establecida y los derechos de los inquilinos. Mostró sus autorretratos con fecha y su correspondencia. Se mostraba confiado, incluso condescendiente, explicándoles a los oficiales cómo funcionaba la ley. El oficial Torres luego hizo la pregunta clave. Señor, ¿tiene un contrato de arrendamiento? Bueno, no. Pero, ¿ha pagado alguna renta? Eso no es relevante, también. El propietario de la casa le dio permiso para cambiar las cerraduras. La confianza de Miguel comenzó a desmoronarse. Tengo derechos. He estado aquí más de 30 días. Es mi hermano. Esto es un asunto familiar. El oficial Torres se volvió hacia mí. Señor, ¿desea que este individuo sea retirado de su propiedad? Sí, oficial. Era un invitado que se suponía que se quedaría unos días. Ha abusado de su bienvenida y dañó mi propiedad al cambiar mis cerraduras sin permiso. Los oficiales le informaron a Miguel que, aunque no podían sacarlo de inmediato debido a la complejidad de la situación, cambiar las cerraduras sí era un daño a la propiedad. Le dieron dos opciones, irse voluntariamente esta noche o presentarían un reporte que podría llevar a cargos penales. Miguel, de repente menos engreído, tartamudeó acerca de necesitar tiempo para encontrar un lugar. Los oficiales dejaron en claro que podía tomarse ese tiempo, pero que cualquier acto de vandalismo criminal resultaría en un arresto inmediato. Le sugirieron que no tentara su suerte. Después de que la policía se fue, Miguel se retiró al sótano, probablemente a buscar frenéticamente en Internet cuáles eran sus opciones. Aproveché ese tiempo para implementar la fase 2 de mi respuesta. Daniel ya había preparado un aviso oficial de desalojo. No una notificación de desahucio para un inquilino, sino una exigencia formal de que un invitado abandonara las instalaciones. Como Miguel no era inquilino, el proceso típico de desalojo no aplicaba, pero Daniel quería que todo estuviera documentado correctamente. A la mañana siguiente, hice que le entregaran el aviso profesionalmente. El actuario tocó a la puerta del sótano a las 7 de la mañana. Miguel, todavía en calzoncillos, recibió los documentos oficiales, dándole 72 horas para desalojar o enfrentar cargos penales por allanamiento de morada. La mirada de sorpresa en su rostro al darse cuenta de que yo había contratado a un actuario real valió cada centavo de los 1.300 pesos de honorarios. Pero yo no había terminado. Si Miguel quería jugar a la casita en mi sótano, podía hacerlo sin mis servicios. Llamé a mis compañías de servicios y expliqué la situación. Como todo estaba a mi nombre y yo era el único dueño, tenía todo el derecho de modificar el servicio en mi propiedad. En menos de 24 horas, hice que le cortaran el interruptor eléctrico al sótano, que bloquearan la línea de gas al calentador del sótano y que suspendieran el suministro de agua al baño del sótano. Miguel subió furioso esa noche, con la linterna de su teléfono celular proporcionando la única iluminación. No puedes hacer esto. Esto es ilegal.
Los dueños no pueden cortarles los servicios a los inquilinos. Yo estaba listo para esto. Tienes toda la razón, Miguel. Los dueños no pueden cortarles los servicios a los inquilinos. Qué bueno que no eres un inquilino. Lo dejaste muy claro cuando dijiste que habías establecido derechos de paracaidista. A los paracaidistas no les tocan servicios. Además, no los estoy cortando. Simplemente me niego a proveer servicios gratuitos a un intruso. Amenazó con llamar a la policía. Lo animé a que lo hiciera. Amenazó con llamar a nuestros padres. Le entregué mi teléfono. Amenazó con demandarme. Le di la tarjeta de presentación de Daniel y le dije, a mi abogado le encantaría discutir los cargos penales por allanamiento de morada y daño a la propiedad. Ahí es donde estamos ahora. Han pasado 36 horas desde que se le entregó el aviso. Miguel sigue en el sótano, pero puedo escucharlo moviéndose empacando cosas. Ha estado yendo a la gasolinera para usar su baño y cargando su teléfono en su coche. Nuestros padres me han llamado 15 veces, pero no he contestado. Sé que Miguel les ha contado su versión de víctima. Mañana es el día 3, la fecha límite. Daniel ya tiene preparada la denuncia penal por allanamiento si es necesario. El cerrajero está programado para venir a cambiar la combinación de la puerta del sótano una vez que Miguel se vaya. También he instalado cámaras de seguridad cubriendo todas las entradas por si acaso intenta regresar. Sé que algunos de ustedes pensarán que estoy siendo demasiado duro con mi familia, pero el asunto es este: Miguel no cometió un error ni cayó en una mala racha. Trató deliberadamente de robarme mi propiedad mediante la manipulación de leyes que no entendía por completo. Contaba con que los lazos familiares lo protegerían de las consecuencias. Bueno, aprendió que los lazos familiares no están por encima de los derechos de propiedad y las leyes penales. Les daré una actualización a todos una vez que pasen las 72 horas de límite, ya sea que se vaya voluntariamente o esposado. Se acabó eso de que Miguel viva gratis en mi sótano. Actualización 1. Día 4. Dios mío, las últimas 24 horas han sido una completa locura. Sabía que publicar aquí llamaría algo de atención, pero no esperaba que la historia explotara como lo hizo. Gracias a todos los que ofrecieron apoyo y consejos. A los que dicen, no tienes corazón. Claramente nunca han lidiado con un familiar manipulador que te ve como nada más que un recurso para explotar. El plazo de 72 horas se cumplió y pasó ayer a las 7 de la mañana. A las 6:45 de la mañana, yo estaba sentado en mi cocina con las transmisiones de las cámaras de seguridad en mi computadora portátil abiertas, con café en mano, esperando. Daniel estaba a la espera, y yo tenía el número de no emergencias de la policía listo para marcar. A las 6:58 de la mañana, la puerta del sótano se abrió. Miguel salió con sus maletas de lona, luciendo como si hubiera envejecido 5 años en 3 días. Sin bañarse, sin rasurarse, usando la misma ropa de cuando le cortaron los servicios. Se detuvo en la parte superior de las escaleras y se me quedó viendo por la ventana de la cocina. Pensé que podría intentar entrar para alguna confrontación dramática, pero solo se quedó ahí parado un minuto entero antes de cargar sus cosas en su viejo coche Honda. Pero aquí es donde se pone interesante. Justo cuando estaba a punto de irse, llegó otro coche. Nuestros padres. Mamá se bajó primero. Papá siguiéndola lentamente. Miguel corrió inmediatamente hacia mamá y pude verlo haciendo gestos frenéticamente, señalando hacia la casa, claramente pintándose a sí mismo como la víctima. Yo sabía que esto iba a pasar. Había estado esquivando sus llamadas durante 3 días, pero no podía evitar que se presentaran en persona. Salí. Con el teléfono grabando en mi bolsillo. En un estado donde es legal grabar con el consentimiento de una sola de las partes. Perfectamente legal. Mamá comenzó de inmediato. Diego, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Es familia. Está en la calle por tu culpa. Me mantuve calmado. Hola, mamá. Hola, papá. Miguel está en la calle porque intentó robarme mi casa a través de medios fraudulentos. Robar. No seas dramático. Solo necesitaba un lugar donde quedarse. Entonces, ¿por qué cambió mis cerraduras?
¿Por qué intentó reclamar derechos de paracaidista? ¿Por qué me dijo que tendría que desalojarlo formalmente? Papá finalmente habló. Los hermanos tienen desacuerdos. No tenías que involucrar a la policía. Saqué mi teléfono y les mostré las capturas de pantalla de los mensajes de texto de Miguel a su amigo Bruno. Así, olvidé mencionar esta parte. Después de la visita de la policía, Miguel había sido lo suficientemente estúpido como para usar mi red de internet inalámbrico, antes de que yo cambiara la contraseña. Para enviarle un mensaje a sus amigos sobre su brillante plan para asegurar vivienda gratuita durante al menos 6 meses mientras se procesaba el desalojo. Literalmente había escrito: Diego es tan dejado, va a ceder cuando mamá se involucre. Ver a mis padres leer esos mensajes fue como observar las etapas del duelo en tiempo real. Negación: esto debe estar fuera de contexto. Enojo: no deberías estar mostrándonos sus mensajes privados. Negociación: tal vez solo estaba bromeando. Depresión: el silencio. Y finalmente, una extraña forma de aceptación en la que de todos modos se pusieron en mi contra. Sin importar eso, dijo mamá, podrías haber manejado esto de otra manera. ¿A dónde se supone que va a ir? Ese no es mi problema, mamá. Es un hombre de 33 años que pensó que podía estafar para conseguir alojamiento gratis. Tal vez si dejan de solaparlo, él resolverá su vida. Ahí fue cuando Miguel perdió los estribos. ¿Estafar? Soy tu hermano. Necesitaba ayuda y me trataste como a un criminal. Eres un criminal, Miguel. Dañaste mi propiedad e intentaste cometer un fraude. La única razón por la que no estás esposado es porque te di la opción de irte voluntariamente. Dio un paso hacia mí con los puños apretados. Papá lo agarró del brazo. Miguel, no empeores esto. ¿Empeorar? ¿Cómo podría ser peor? Me arruinó la vida. Me reí. De verdad me reí. Yo te arruiné la vida. Tú apareciste con un plan premeditado para robar mi propiedad. Cambiaste mis cerraduras. Trataste de manipular las leyes de arrendamiento. Todo lo que hice fue proteger lo que es mío. Mamá intentó hacerme sentir culpable una vez más. Diego, si no lo ayudas, tendrá que vivir en su coche. Entonces tal vez debió haber pensado en eso antes de intentar estafar a su propio hermano. Y por cierto, ¿dónde estaban ustedes dos cuando yo trabajaba 60 horas a la semana para poder pagar esta casa? Ah. ¿Cierto? Le estaban dando dinero a Miguel y dando excusas de por qué no podía mantener un trabajo. Eso tocó una fibra sensible. La cara de papá se puso roja. Siempre hemos tratado de ayudar a nuestros 2 hijos. No, papá. Han solapado a uno y esperado que el otro se defienda solo. Pues felicidades. Aprendí a defenderme muy bien, incluso de miembros de la familia que se creen con derecho a lo que yo me he ganado. Se fueron después de eso. Miguel arrancando a toda velocidad dramáticamente. Mis padres siguiéndolo en su Toyota. Pensé que ese era el fin de todo. Estaba equivocado. 3 horas después, recibí una llamada de mi tío Cristóbal, el hermano de mi papá, luego de mi prima Jimena, luego de mi abuela. Miguel y mis padres habían iniciado una campaña por toda la familia difundiendo su versión de los hechos. Diego echó a su propio hermano a la calle. Diego eligió la propiedad sobre la familia. Diego ha cambiado desde que gana dinero. Así que hice algo que no esperaban. Creé un correo electrónico grupal para la familia, para los 47 miembros de nuestra familia extendida, y expuse todo, las capturas de pantalla de los mensajes de texto de Miguel sobre su brillante plan, las fotos de las cerraduras cambiadas, el reporte policial. La documentación del actuario, todo. Escribí, ya que Miguel y nuestros padres han decidido hacer de esto un asunto familiar. Aquí están los hechos. Miguel intentó reclamar fraudulentamente derechos de posesión en mi casa. Cambió mis cerraduras sin permiso. Se jactó con sus amigos de manipular la ley de inquilinos para asegurar vivienda gratuita. Contaba con la presión familiar para tener éxito. Protegí mi propiedad a través de medios legales. Si alguien tiene preguntas, estaré encantado de hablarlo, pero no me disculparé por negarme a ser víctima de fraude, sea familia o no. Las respuestas fueron mixtas,
pero reveladoras. El tío Cristóbal me llamó directamente. Bien por ti. Miguel ha estado haciendo estas porquerías durante años. Alguien necesitaba ponerle un alto. Mi abuela estaba decepcionada, pero admitió que Miguel se lo tenía merecido. Varios primos compartieron sus propias historias de Miguel pidiendo dinero prestado que nunca pagó o quedándose de arrimado en sus casas y negándose a irse. Pero la mejor respuesta vino de mi prima Sofía, abogada en Monterrey. Por si sirve de algo, lo manejaste perfectamente, como de libro de texto. Documentación limpia, canales legales adecuados, sin justicia por mano propia. Miguel tiene suerte de que sea su hermano. Un desconocido habría presentado cargos. A partir de ahora, han pasado 18 horas desde que Miguel se fue. He mandado a cambiar la combinación de las cerraduras por 2.500 pesos. Instalé un sistema de seguridad completo por 8.500 pesos, y solicité una orden de restricción. Daniel se está encargando de eso porque está fascinado por la audacia de la situación. El sótano ya está anunciado en sitios de rentas. Y tengo 3 visitas programadas para este fin de semana. Miguel, por lo que he escuchado a través de los chismes familiares, se está quedando con nuestros padres. Aparentemente lo están obligando a dormir en el sillón en lugar del cuarto de visitas. Su pequeña manera de mostrar desaprobación mientras lo siguen solapando. Ya publicó en sus redes sociales sobre la traición familiar y sobre elegir el dinero sobre la sangre, pero la mayoría de los comentarios no están a su favor. La mejor parte, esta mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era la exnovia de Miguel, Valeria, la que lo echó. Se había enterado de lo sucedido a través de amigos en común. Su mensaje, él intentó hacer lo mismo conmigo. Cambió las cerraduras de mi departamento mientras yo estaba en el trabajo. Tuve demasiado miedo de hacer algo al respecto. Gracias por enfrentarlo. Tal vez finalmente aprenda. Estoy sentado aquí ahora en mi casa bebiendo café en paz. El sótano está en silencio. Mis puertas se cierran con llaves que solo yo tengo. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hermano de 33 años espera estar dándose cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Actualización 2. 2 semanas después. Pensé que ya había terminado con las actualizaciones, pero las últimas 2 semanas han sido una clase magistral de ver cómo las tácticas de manipulación de alguien resultan completamente contraproducentes. Preparen sus palomitas porque los intentos de venganza de Miguel han fracasado espectacularmente. Primero, permítanme abordar la situación de la orden de restricción. Daniel la presentó el día después de que Miguel se fue, pero inicialmente fue denegada. El juez consideró que como Miguel había desalojado voluntariamente y no había hecho ninguna amenaza directa, aún no se justificaba una orden de restricción. Sin embargo, el juez sí emitió una orden formal de prohibición de entrada específica para mi propiedad, la cual está documentada con la policía local. Si Miguel pisa mi propiedad, será arrestado de inmediato. Esta victoria a medias envalentonó a Miguel. Pensó que si la orden de restricción fue denegada, podría presionarme por otros medios. Se equivocaba. Su primer intento fue a través de las redes sociales. Creó una larga publicación sobre miembros tóxicos de la familia y cómo el capitalismo destruye los lazos familiares. No me mencionó directamente, pero era obvio. Lo que no esperaba era que nuestra prima Sofía, la abogada, comentara con un enlace a las leyes estatales sobre fraudes, resaltando las leyes específicas sobre falsas representaciones para obtener ganancias financieras. Ella agregó, una lectura interesante para cualquiera que lidie con familiares que creen tener derecho a la propiedad de otros. La publicación fue eliminada en menos de 1 hora. Su segundo intento fue financiero. Intentó reclamar que yo le debía dinero por mejoras que había hecho en el sótano. Realmente me envió una factura por 54.000 pesos, desglosando cosas como limpieza profunda, sistemas de organización y mejoras estéticas. Se la reenvía a Daniel, quien le respondió con un aviso formal indicando que cualquier modificación no autorizada a mi propiedad podría resultar en una demanda por daños. También incluimos una factura detallada por el reemplazo de cerraduras, el uso de servicios públicos durante su estadía y los honorarios legales en los que yo había incurrido, sumando un total de 69.000 pesos. No insistió más por ese camino. Pero el tercer intento es donde las cosas se pusieron realmente interesantes.
El lunes pasado, llegué a casa y encontré a un inspector de reglamentos del ayuntamiento en mi puerta. Alguien había presentado una queja anónima sobre actividad de renta ilegal y condiciones de vivienda inseguras en mi sótano. El inspector necesitaba revisar las instalaciones. Lo dejé entrar con gusto. El sótano estaba impecable. Había contratado limpiadores profesionales después de que Miguel se fue. También cumplía completamente con las normativas, con ventanas de salida de emergencia adecuadas, detectores de humo y permisos para el espacio terminado. Todo hecho por el dueño anterior, completamente documentado. El inspector no encontró absolutamente nada malo. De hecho, elogió el espacio y preguntó si todavía estaba disponible para rentar. Aquí es donde Miguel metió la pata. La queja mencionaba específicamente problemas que solo alguien que hubiera vivido en el sótano conocería, como una tapa de enchufe suelta detrás del calentador de agua y ventilación inadecuada en el closet de almacenamiento. El inspector dijo, las quejas anónimas que son tan específicas y resultan ser falsas, a menudo provienen de exocupantes resentidos. Él anotó en el expediente que esto parecía ser un reporte falso y vengativo. También aprendí algo interesante del inspector. Presentar quejas falsas al ayuntamiento es un delito menor en nuestra ciudad, castigado con multas de hasta 8.500 pesos y 30 días de cárcel. Si se establece un patrón de acoso, se convierte en una ofensa más grave. Me sugirió documentar todo y presentar un reporte policial si surgía otra queja sospechosa. Mientras tanto, el drama familiar continuó. Mi tía Leticia, la hermana de mamá, me llamó de la nada. Ella siempre ha sido la oveja negra de la familia. Se mudó hace años, contacto mínimo. Había escuchado sobre la situación a través de los chismes de la familia y quería compartir algo. Tu hermano intentó hacer esta misma porquería conmigo hace 5 años, me dijo. Apareció para una visita de fin de semana. Luego no se quería ir. Empezó a hablar de derechos de inquilino después de 2 semanas. Tuve que amenazarlo con llamar a la policía antes de que por fin se fuera. Tu mamá me rogó que no hiciera un escándalo al respecto. Dijo que Miguel estaba pasando por un momento difícil. Me he mantenido alejada de todos ellos desde entonces. Esto era una novedad para mí. Le pregunté si estaría dispuesta a escribir una declaración sobre su experiencia. Aceptó de inmediato y me envió un correo electrónico detallado sobre el patrón de comportamiento de Miguel. También mencionó que le había hecho cosas similares a nuestro tío Pablo y a un primo segundo en Jalisco. La familia simplemente se quedó callada al respecto para mantener la paz. Empecé a contactar a otros miembros de la familia en privado. Las historias llovieron. Miguel había estado realizando versiones de esta estafa por más de una década. Pequeños préstamos nunca pagados. Visitas prolongadas que requirieron ser terminadas a la fuerza. Coches prestados que fueron devueltos dañados. Todos tenían una historia, pero nadie había comparado notas antes. Recopilé todo en un documento, el expediente Miguel, y se lo envié a mis padres con un mensaje simple, este es a quien han estado solapando. La respuesta fue rápida. Papá me llamó de inmediato, con la voz temblorosa. No sabíamos que era tan grave. Si lo sabían, le respondí. Solo eligieron ignorarlo. Cada vez que alguien se quejaba, ponían excusas. Cada vez que enfrentaba consecuencias, lo sacaban del apuro. Ustedes crearon a este monstruo. Hubo un largo silencio antes de que él dijera, tu madre quiere echarlo de la casa. Pero no lo harán, predije. No, admitió. Pero le hemos dicho que tiene 30 días para encontrar trabajo y su propio lugar. Esta vez hablamos en serio. Seguro que sí. Pero aquí está el giro. ¿Recuerdan el anuncio de renta que publiqué? Encontré a los inquilinos perfectos, una pareja joven, Tomás y Emilia, ambos enfermeros en el hospital local. Ingresos estables, excelentes referencias, y les encantó la entrada independiente para sus turnos de trabajo. Firmaron un contrato de arrendamiento por un año a 13.500 pesos al mes, lo que cubre casi la mitad de mi hipoteca. Publiqué una foto en mis redes de mí entregándoles las llaves, con la descripción, convirtiendo lo negativo en positivo. Bienvenidos a su nuevo hogar, Tomás y Emilia. ¿Ser rencoroso tal vez sea satisfactorio? Absolutamente. Miguel lo vio, por supuesto.
Según mi primo, quien todavía lo sigue, se puso a vociferar sobre cómo yo estaba lucrando con la desgracia familiar. Varias personas le señalaron que era mi propiedad para hacer con ella lo que yo quisiera y que él había intentado robársela. Los bloqueó a todos. Pero la mejor parte en absoluto ocurrió ayer. Recibí una llamada de Bruno, el amigo de Miguel, a quien le había estado enviando mensajes sobre su brillante plan. Bruno quería disculparse. Aparentemente, Miguel había intentado hacerle la misma estafa la semana pasada, apareció por unos días, comenzó a recibir correspondencia, habló sobre sus derechos. Bruno, habiendo visto lo que me pasó a mí, lo echó de inmediato y amenazó con llamar a la policía. Pensé que estaba bromeando cuando me contó su plan contigo. Bruno dijo, me doy cuenta ahora de que está seriamente perturbado. Gracias por enfrentarlo. Probablemente salvaste a mucha gente de ser estafada. Al día de hoy, Miguel sigue en la casa de nuestros padres. Se dice que ha solicitado algunos trabajos, pero sigue encontrando razones por las que no son los adecuados. La fecha límite de 30 días de mamá y papá se acerca, pero no me hago ilusiones. Han dado ultimátums similares antes. Lo que es diferente esta vez es que Miguel se está quedando sin opciones. La familia conoce su juego. Sus amigos son cautelosos. Se ha ganado la reputación de alguien a quien hay que evitar. El viaje gratis está terminando, no porque él haya cambiado, sino porque la gente finalmente está comparando notas y protegiéndose. Última actualización. 2 meses después. No iba a actualizar de nuevo, pero lo que sucedió en el último mes tiene que ser compartido. Es un ejemplo perfecto de cómo unos padres permisivos y un hijo adulto manipulador finalmente llegaron a su límite. El plazo de 30 días de Miguel en la casa de nuestros padres llegó a su fin sin que él se fuera. Sorprendente, lo sé, pero lo que pasó después fue algo que no vi venir. Hace 3 semanas, recibí una llamada de papá a las 11 de la noche. Su voz era diferente. Cansado, derrotado, pero de alguna manera también decidido. Diego, necesito tu ayuda. No para Miguel, sino para tu madre y para mí. Resultó que Miguel había escalado su comportamiento en la casa de ellos. Había robado cheques del bolso de mamá y había falsificado uno por 20.000 pesos. Cuando lo confrontaron, afirmó que era un adelanto de su herencia y que le debían eso por toda una vida de trauma emocional. También había estado vendiendo artículos de su casa en Internet. Las herramientas de papá, las joyas de mamá, cualquier cosa que no estuviera clavada al piso. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando lo atraparon intentando agregarse a la cuenta bancaria de ellos por Internet. Había usado su información personal para llamar al banco haciéndose pasar por papá, intentando agregarse como usuario autorizado. El departamento de fraudes del banco lo detectó y llamó a papá directamente. Lo queremos fuera, dijo papá. Pero tenemos miedo. Se ha vuelto agresivo, amenazador. Tu madre no ha dormido en días. Les dije que hicieran una maleta y vinieran a mi casa de inmediato. Podían quedarse en el sótano que acababa de rentarse. Mis inquilinos acababan de avisar que se mudaban por un traslado de trabajo. El momento perfecto. Mientras ellos conducían hacia acá, llamé a Daniel. Daniel trazó un plan. Dado que Miguel había cometido fraude con cheques y robo de identidad, los cargos penales estaban absolutamente justificados. Esto les daría a mis padres bases para una orden de restricción inmediata y probablemente resultaría en el arresto de Miguel. Era duro, pero era necesario. Mis padres llegaron a la medianoche luciendo más viejos de lo que los había visto nunca. Mamá había estado llorando. A papá le temblaban las manos. Estas eran 2 personas que habían pasado 33 años inventando excusas para su hijo. Finalmente se enfrentaban al monstruo que habían creado. A la mañana siguiente, fuimos juntos a la estación de policía. Mis padres presentaron una denuncia por fraude con cheques, robo de identidad y robo de propiedad. La detective, una mujer sin rodeos llamada Oficial Chávez, tomó su declaración y miró la evidencia. El cheque falsificado, el reporte de fraude del banco, las fotos de los artículos que Miguel había vendido en Internet. Esto es en realidad bastante grave, dijo. El fraude con el cheque por sí solo es un delito grave dada la cantidad. El robo de identidad suma cargos federales. ¿Ha hecho esto antes?
Ahí fue cuando saqué el expediente Miguel. Los ojos de la oficial Chávez se abrieron de par en par mientras leía años de comportamiento similar. Esto establece un patrón claro. Emitiremos una orden de aprehensión hoy. Mis padres también solicitaron una orden de restricción de emergencia, la cual fue concedida de inmediato dada la evidencia de delitos financieros y el patrón de escalada. Miguel tendría que mantenerse al menos a 150 metros de distancia de ellos y de su propiedad. Miguel fue arrestado 2 días después en un bar del centro. Había estado usando la tarjeta de crédito de mamá para comprarle rondas de tragos a desconocidos intentando hacerse el importante. Cuando llegó la policía, aparentemente hizo una escena afirmando que todo era un malentendido, que su familia le estaba tendiendo una trampa. Nadie se lo creyó. Me llamó desde la cárcel. No sé por qué contesté. Curiosidad, tal vez. Diego, tienes que ayudarme. Esto es una locura. Soy tu hermano, Miguel. Cometiste un fraude contra nuestros padres. Les robaste. Intentaste acceder a sus cuentas bancarias. ¿Qué pensabas que pasaría? No es fraude. Soy su hijo. Tengo derecho a... No tienes derecho a nada. Tienes 33 años. Has pasado toda tu vida adulta aprovechándote de los demás. Se acabó. Esto es tu culpa. Gritó. Si tan solo me hubieras dejado quedarme, nada de esto habría pasado. No, Miguel. Si no hubieras intentado robarme mi casa, no habrías pasado a robarles a mamá y a papá. Todo esto es por tu culpa. Colgó. Miguel pasó una semana en la cárcel antes de pagar la fianza. No con el dinero de nuestros padres, sino de una novia en línea a la que había estado engañando con un perfil falso. Ella puso 85.000 pesos creyendo que él era un empresario exitoso acusado injustamente. Esa relación duró exactamente lo que ella tardó en buscar su nombre en Internet y encontrar el registro de su arresto. El proceso legal avanzó sorprendentemente rápido. Enfrentado a evidencia abrumadora y la posibilidad de cargos federales por robo de identidad, el abogado de oficio de Miguel le aconsejó aceptar un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de un cargo por el delito grave de fraude y un cargo por el delito menor de robo. La sentencia: 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria, restitución de 20.000 pesos a nuestros padres y 200 horas de servicio comunitario. Pero aquí está la hermosa ironía. Como condición de su libertad condicional, tiene que mantener un empleo y una vivienda estables. Nada de dormir en sillones prestados ni estadías temporales con familiares o amigos. Tiene que proporcionarle a su oficial de libertad condicional comprobantes de arrendamiento y recibos de nómina cada mes. Por primera vez en su vida adulta, Miguel tiene que ser genuinamente autosuficiente. Lo último que supe es que está trabajando en un almacén y viviendo en un pequeño departamento a las afueras de la ciudad. No tiene permitido contactarme ni a mí ni a nuestros padres. Sus redes sociales están inactivas. Los miembros de la familia que solían sentir pena por él ahora lo usan como un cuento de advertencia para sus propios hijos sobre lo que sucede cuando nunca maduras. Mis padres todavía se están quedando conmigo, aunque ahora están buscando un departamento más pequeño. También han puesto su casa a la venta, tienen demasiados malos recuerdos y de todos modos quieren reducir su espacio. Nuestra relación ha mejorado drásticamente. Mamá se disculpó por años de solapar a Miguel y esperar que yo simplemente lo aceptara. Les fallamos a los dos, me dijo la semana pasada durante la cena. Le fallamos a Miguel al nunca dejarlo enfrentar las consecuencias. Y te fallamos a ti al hacerte sentir que su comportamiento era normal. Papá ha estado yendo a terapia para lidiar con la culpa y el enojo. Ayer me dijo que el terapeuta lo ayudó a darse cuenta de que ayudar a alguien a evitar las consecuencias no es amor. Es sabotaje disfrazado de apoyo. La familia extendida ha sido sorprendentemente solidaria. La tía Leticia nos visitó el mes pasado y me agradeció por ser el que finalmente se enfrentó a Miguel. No solo protegiste tu casa, me dijo. Rompiste el ciclo. Incluso algunos de los antiguos amigos de Miguel me han contactado para agradecerme. Bruno inició un chat grupal para las personas a las que Miguel había estafado a lo largo de los años. En el último conteo, había 15 miembros con montos robados que sumaban más de 340.000 pesos. Están considerando una demanda civil, aunque la mayoría solo quiere dejarlo atrás.
En cuanto a mi sótano, tengo nuevos inquilinos mudándose la próxima semana. Una pareja jubilada a la que le encanta el vecindario tranquilo. Están pagando 14.500 pesos al mes y ya firmaron un contrato de arrendamiento de 2 años. La verificación de antecedentes salió impecable, sus referencias fueron muy elogiosas, y no han mencionado los derechos de paracaidista ni una sola vez. He aprendido mucho de esta experiencia. He aprendido que los lazos familiares no significan aceptar el abuso, que solapar a alguien no es ayudarlo. Que a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Pero lo más importante, he aprendido que defenderte a ti mismo no es cruel ni despiadado. Es necesario. Miguel pasó 33 años creyendo que podía manipular su camino por la vida porque nadie nunca le decía que no. Bueno, yo le dije que no. Los tribunales le dijeron que no y finalmente, hasta nuestros padres le dijeron que no. Para aquellos que lidian con situaciones similares. Este es mi consejo: documenten todo, utilicen canales legales, no dejen que la culpa pase por encima de sus derechos. Y recuerden, los familiares que realmente los aman no intentarán robarles, manipularlos ni tratar su propiedad duramente ganada como su red de seguridad personal. La historia de Miguel no ha terminado. Tiene 2 años de libertad condicional que superar y conociéndolo, probablemente la violará de alguna manera. Pero ese ya no es mi problema. Tampoco es problema de mis padres. Es su problema, como siempre debió haber sido. Mi casa es pacífica ahora. Mis cerraduras funcionan con mis llaves. Mi sótano genera ingresos en lugar de drama. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hermano finalmente está aprendiendo lo que el resto de nosotros descubrimos hace años, que ser un adulto significa pagar tus propios gastos, seguir la ley y aceptar que nadie te debe nada solo por existir. La familia ayuda a la familia, solía decir mamá. Pero la familia no significa ser una víctima. A veces, lo más útil que puedes hacer es mostrarle a alguien que sus acciones tienen consecuencias, incluso si, o especialmente si, son familia. Epílogo, lecciones aprendidas. Han pasado exactamente 2 meses desde que todo esto comenzó, y quería compartir algunos pensamientos finales y consejos prácticos para cualquiera que lidie con situaciones similares. Primero, la preparación legal fue crucial. Tener a Daniel enmarcado rápido, entender el derecho de propiedad y conocer mis derechos marcó toda la diferencia. Miguel contaba con mi ignorancia y manipulación emocional. Cuando eso falló, no le quedó nada. Segundo, la documentación lo es todo. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada foto se convirtió en evidencia. Las cámaras de seguridad, las fotos con fecha de las cerraduras cambiadas, las capturas de pantalla de sus fanfarronerías, todo pintó un panorama que fue imposible de disputar. Tercero, la presión familiar es real, pero se puede sobrevivir a ella. Sí, algunos miembros de la familia todavía piensan que fui demasiado duro, pero la mayoría ha cambiado de opinión, especialmente después del arresto de Miguel. Más importante aún, puedo dormir por la noche sabiendo que hice lo correcto. Cuarto, solapar no es amor. Mis padres pensaron que estaban ayudando a Miguel sacándolo constantemente de problemas. En su lugar, crearon a un hombre de 33 años incapaz de comportarse como un adulto básico. La verdadera tragedia no es que Miguel haya sido arrestado. Es que le haya tomado 33 años enfrentar consecuencias reales. Finalmente, su paz mental vale más que mantener contentos a los familiares tóxicos. Mi casa es mi santuario. Yo trabajé por ella. Yo la pago. Y yo decido quién vive en ella. Eso no es ser egoísta. Es poner límites saludables. Para Miguel, si estás leyendo esto, y conociéndote, probablemente lo estés haciendo. No te odio. Ya ni siquiera estoy enojado. Estoy decepcionado de que hayas elegido ver a tu familia como tus presas en lugar de tu apoyo. Espero que la libertad condicional te enseñe lo que 33 años de haberte solapado no pudieron. Y espero que algún día entiendas que lo que hice no fue cruel. Fue la llamada de atención que necesitabas desesperadamente. Para todos los demás que lidian con un Miguel en sus vidas, no están obligados a prenderse fuego para mantener a otra persona caliente. La familia no significa aceptar el abuso, la manipulación o el robo. Mantengan su postura. Utilicen el sistema legal.
Y no dejen que nadie, familia o quien sea, los haga sentir culpables por proteger lo que es suyo. El sótano está en silencio ahora. El drama terminó. Y por primera vez en meses, estoy genuinamente en paz en mi propia casa. Eso vale más que toda la aprobación familiar del mundo.